La selva es un campo de batalla despiadado. El calor asfixiante, la vegetación densa y los depredadores acechan en cada sombra. Pero hay cosas que ni siquiera los soldados más entrenados pueden enfrentar. Los Rangers exploradores, una de las fuerzas de élite más temidas del ejército filipino, pasan años perfeccionando sus habilidades para el combate en la selva. Luchan contra insurgentes, emboscadas y todos los peligros que la naturaleza impone. Pero hay algo para lo que ni siquiera su preparación los ha entrenado. Algo que emerge en el silencio de la noche, entre los árboles retorcidos y la niebla reptante. Entre susurros y relatos aterradores, una leyenda se repite. Hombres desaparecen sin dejar rastro. Cuerpos son encontrados destrozados, drenados de sangre, y aquellos que sobreviven nunca vuelven a ser los mismos. No se trata de un enemigo común, no se trata de un ejército rebelde. Los soldados hablan de una criatura que no puede ser asesinada con balas, algo que se mueve sin ser visto, que los observa desde las copas de los árboles, esperando. El Aswang. ¿Qué sucedió realmente en esos encuentros aterradores? ¿Fueron solo alucinaciones causadas por la selva? ¿O hay algo oscuro y hambriento acechando en las profundidades de los bosques filipinos? Prepárate, porque las historias de terror que estás a punto de escuchar no son solo leyendas, vienen de los propios soldados, y muchos de ellos no vivieron para contarlas dos veces. Antes de comenzar el video, recuerda asegurarte de estar suscrito a nuestro canal para no perderte los videos que publicamos cada semana. Ahora, sin más rodeos, vayamos directo al punto. La guerra es una criatura viva. No se trata solo de tácticas, balas y explosiones. Es un juego de incertidumbre, donde el miedo se oculta en los silencios de las trincheras y lo desconocido acecha en la penumbra. En medio del caos de los combates, surgen historias de terror macabras, eventos que ni siquiera los soldados más racionales pueden explicar. En el calor de la batalla, bajo la espesa niebla de la guerra, hay momentos en los que algo parece fuera de lugar. Algo que va más allá de la brutalidad humana. Algo que no puede explicarse con estrategias militares ni informes oficiales. Hombres desaparecen sin dejar rastro. Susurros provienen de lugares donde no debería haber nadie. Apariciones que desafían la lógica. Criaturas que cazan en la oscuridad de la selva. Los informes son silenciados, enterrados bajo la burocracia y la incredulidad. Pero aún así, persisten. ¿Qué sucede realmente en el campo de batalla cuando cae el sol? ¿Hasta dónde puede soportar la mente de un soldado el peso de lo desconocido antes de romperse? Son estas historias ocultas, estos encuentros aterradores y los misterios enterrados por la guerra los que vamos a revelar. Sulu, un archipiélago cubierto de densas selvas y montañas traicioneras, donde la naturaleza parece susurrar secretos a quienes se atreven a cruzarlo. Este rincón remoto de Filipinas no es solo un campo de batalla para los soldados. Es un territorio maldito, donde la guerra no se libra solo contra hombres, sino contra algo mucho más oscuro. Durante décadas, las Fuerzas Armadas Filipinas han combatido a grupos insurgentes. Primero, el Frente Moro de Liberación Nacional, MNLF, que desató una sangrienta guerra por la independencia. Luego, los yihadistas del grupo Abu Sayyaf convirtieron la región en una pesadilla de emboscadas, ataques brutales y secuestros. A principios de los años 2000, los Rangers exploradores, una de las fuerzas de élite más letales de Filipinas, fueron enviados a Sulu. ¿Su misión? Desmantelar las células rebeldes que infestaban la zona. Pero nada podría haberlos preparado para lo que encontrarían allí. La misión parecía sencilla: infiltración y eliminación de objetivos estratégicos. Sin embargo,
Pronto quedó claro que el verdadero enemigo de esa selva no estaba hecho solo de carne y hueso. La jungla los observaba. Movimientos furtivos se percibían entre los árboles, pero no eran el enemigo. Los sonidos de la selva se volvían inquietantemente silenciosos antes de un ataque. Pero a veces, el ataque nunca llegaba. Solo quedaba la sensación de que algo estaba allí. Algo invisible. Algo esperando. Los soldados no tardaron en darse cuenta de que no solo estaban enfrentando guerrilleros. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a correr entre las filas. Los veteranos hablaban en susurros sobre criaturas antiguas, entidades que acechan a quienes osan pisar su territorio. Algunos decían haber visto sombras moverse demasiado rápido para ser humanas. Otros hablaban de soldados desaparecidos, cuyos cuerpos nunca eran encontrados, o que, cuando aparecían, estaban drenados de sangre. Las noches en Zulu eran un tormento. Los Rangers exploradores escuchaban pasos alrededor del campamento, pero nunca encontraban huellas. Rugidos resonaban en la selva, pero ningún animal podía ser identificado. Y entonces vinieron las pesadillas. Hombres que dormían sentían algo presionando sus pechos, como si una fuerza invisible los aplastara. Otros despertaban gritando, con los ojos desorbitados, diciendo que algo intentaba meterse dentro de ellos. Pero no era solo superstición, era una advertencia, porque cuando el verdadero horror se desató, ninguno de ellos pudo olvidarlo jamás. La noche en la selva es traicionera. El calor del día da paso a un frío húmedo, y el viento arrastra susurros entre los árboles. La oscuridad absoluta convierte cada ruido en una señal de peligro. Los ojos entrenados de los soldados se acostumbran a la penumbra, pero hay algo en la selva que ni siquiera los más experimentados pueden prever. Se suponía que sería una patrulla como tantas otras. Un grupo de Rangers exploradores avanzaba lentamente por la densa vegetación, sus pasos amortiguados por el suelo húmedo. Sabían que el enemigo podía estar al acecho, pero no había señales de actividad hostil. Hasta que todo cambió. El primer disparo rompió el silencio como un trueno. Un estallido seco, un destello en medio de las sombras. El caos estalló de inmediato. Los soldados se lanzaron al suelo, buscando cobertura. El eco de los disparos se mezclaba con el crujido de las ramas y el sonido apagado de los proyectiles perforando la vegetación. En medio del fuego cruzado, uno de los soldados gritó. Había sido alcanzado. La bala perforó su pierna, desgarrando la carne hasta alcanzar la arteria femoral. La sangre brotó caliente, tiñendo el suelo de rojo. No le quedaba mucho tiempo. Sus compañeros intentaron arrastrarlo hasta una posición segura. La radio crepitaba mientras pedían refuerzos, pero sabían la verdad. No había ayuda cerca. Estaban aislados, rodeados por la oscuridad de la selva y por un enemigo invisible que conocía aquel terreno mejor que ellos. El soldado herido comenzó a temblar. Su respiración se volvió entrecortada. El tiempo jugaba en su contra. Pero entonces, algo cambió. El tiroteo cesó tan abruptamente como había comenzado. Un silencio sepulcral se apoderó del bosque. No había pasos, ni rastro de movimiento insurgente. Solo el susurro de las hojas agitadas por el viento y el sonido rítmico de la respiración agitada de los soldados. Pero había algo más. Algo más estaba allí. Los Rangers exploradores sintieron un escalofrío recorrer su espalda. Un olor metálico y pútrido impregnaba el aire, y la sensación de ser observados se apoderó del grupo. Habían enfrentado insurgentes antes, pero nunca habían sentido un miedo como aquel. La oscuridad de la selva era asfixiante. El silencio, solo interrumpido por el canto lejano de los insectos y el crujido ocasional de las ramas,
hacía el ambiente aún más opresivo. Los soldados, agotados tras la larga patrulla, estaban acostumbrados a emboscadas y ataques inesperados, pero nada podría haberlos preparado para lo que vendría después. El grito rasgó la noche como un trueno. Era un sonido distinto a cualquier otro que hubieran escuchado. No era solo dolor, era un pavor primitivo, el tipo de grito que surge cuando la mente se niega a comprender lo que ve. Cuando corrieron para ver qué estaba ocurriendo, la escena era una pesadilla viviente. Uno de sus compañeros yacía en el suelo, retorciéndose violentamente. Algo se enroscaba en sus piernas, algo vivo, un apéndice grotesco, húmedo y palpitante, parecido a una enorme serpiente. Le apretaba las pantorrillas con una fuerza creciente. Pero no era una serpiente. La textura era extraña, no eran escamas, era carne, palpitante, viscosa, como si estuviera viva de una manera antinatural. Los soldados reaccionaron instintivamente. Clavaron sus bayonetas en la cosa, pero la hoja parecía resbalar, incapaz de perforar su piel elástica y resistente. Era como tratar de cortar caucho vivo. Uno de los hombres desenvainó un machete e intentó separar la extremidad del cuerpo del herido. Pero en cuanto la hoja tocó la carne palpitante, un ruido gorgoteante resonó en la selva, como un gemido húmedo y distorsionado. La criatura no se apartó. Al contrario, pareció apretar aún más. El soldado empezó a ahogarse, sus ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre por el terror. Algo estaba ocurriendo, algo más allá de lo físico. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si estuviera siendo drenado desde dentro. El sudor empapaba su rostro y su grito se convirtió en un leve silbido. Aquella cosa no solo lo estaba sujetando, estaba alimentándose de él. El pánico se apoderó de la tropa. 2 granadas fueron arrojadas al suelo. La explosión iluminó la noche, devorando todo con humo y fuego. El impacto fue ensordecedor, haciendo que los oídos de todos zumbaran. Cuando el polvo se disipó, el soldado seguía allí, vivo, pero inmóvil. Y la cosa había desaparecido. Pero algo estaba mal. El hombre rescatado ya no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de vida y alerta, ahora estaban vacíos. Su rostro había perdido todo color. Respiraba, pero era como si una parte de él hubiera sido arrancada en aquellos breves pero aterradores minutos. En ese momento, los soldados entendieron que lo que fuera que estuviera cazando en aquella selva no era humano, y que aquello, fuera lo que fuera, no se había ido. Solo estaba esperando. En la inmensidad de la selva filipina, donde la vegetación densa forma un laberinto asfixiante y la oscuridad se extiende como un manto impenetrable, existe algo que desafía la lógica y los instintos más agudos de los soldados. Algo que no sigue las reglas de la naturaleza, que no puede explicarse solo como un depredador común. Los relatos describen una criatura sigilosa, un cazador nocturno que no deja huellas, pero cuya presencia se graba en la memoria de quienes la han enfrentado. A diferencia de los monstruos de las leyendas europeas, el aswang no tiene un solo rostro. Se dice que puede tomar muchas formas, deslizándose entre la apariencia de un animal y la de un humano grotescamente deformado. Pero lo que más aterra a quienes afirman haberlo visto no son sus ojos brillantes en la oscuridad, ni su presencia fantasmal, sino su lengua. Una lengua imposible, anormalmente larga, delgada y siniestra. Los Rangers exploradores cuentan que, en las profundidades de la selva, donde cada sonido puede significar la muerte, escucharon ruidos extraños, un chasquido húmedo, un susurro reptante que venía desde lo alto de los árboles. Cuando finalmente levantaron sus linternas, vieron algo moverse demasiado rápido para ser un animal común. Algunos pensaron que era una serpiente,
tal vez una pitón deslizándose entre las ramas. Pero entonces notaron un detalle inquietante. La serpiente no tenía ojos, ni escamas, ni un cuerpo definido. Era una lengua que se extendía, fina como una cuchilla, deslizándose entre las hojas, moviéndose con precisión letal, como si estuviera buscando algo o a alguien. El pánico se apoderó de ellos. Los soldados abrieron fuego contra las sombras, esperando golpear a lo que los estuviera acechando, pero fuera lo que fuera, desapareció tan rápido como había aparecido. No cayó ninguna serpiente de las ramas, ningún animal salió corriendo. Solo quedó un silencio absoluto, como si hasta los insectos y los pájaros supieran que lo mejor era no hacer ruido. Días después, la patrulla encontró huellas humanas alrededor del campamento, pero eran diferentes a cualquier otra. Los dedos eran demasiado largos y delgados, las marcas más profundas de lo que deberían ser, como si aquello que los rondaba fuera más pesado de lo que parecía. Pero el detalle más aterrador lo descubrieron cuando uno de los soldados encontró una rama rota, aún húmeda, como si algo la hubiera lamido. ¿Había sido solo una ilusión? ¿El miedo jugando con la mente de los hombres exhaustos? ¿O realmente algo estaba allí, observándolos, probando el sabor del miedo antes de elegir a su próxima víctima? Para algunos, fue solo un animal cualquiera, algo explicable, racional. Para otros, era la prueba de que los mitos no son solo cuentos de terror para asustar a los niños. ¿Qué era lo que realmente estaba en la selva aquella noche? ¿Qué se movía entre los árboles sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿cuántos soldados ya habrán sido cazados sin siquiera darse cuenta? En 2016, un técnico en TI fue llamado para una misión peligrosa, pero esencial: reparar una torre de telecomunicaciones en medio de una zona controlada por insurgentes. El lugar estaba aislado, rodeado por una selva densa y misteriosa, donde pocos se atrevían a entrar sin protección. Por eso, un escuadrón de los temidos Rangers exploradores del ejército filipino fue asignado para escoltarlo. Desde el principio, el técnico sintió que algo no estaba bien. El silencio en la selva era extraño. No había cantos de pájaros ni el crujir de las hojas con el viento. Solo el eco lejano de los pasos de los soldados y el zumbido ocasional de los insectos. Era como si la selva estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo ocurriera. Cuando llegaron a la torre, la tensión aumentó. Mientras el técnico trabajaba, los soldados formaron un perímetro, atentos a cualquier movimiento sospechoso. La zona era conocida por la presencia de guerrilleros y cualquier descuido podía ser mortal. Pero el peligro que los acechaba esa noche no venía de armas o emboscadas humanas. Fue entonces cuando lo vieron. En el límite de la oscuridad, entre los árboles retorcidos, una silueta se recortaba contra la luz de la luna. Al principio, parecía un hombre, pero a medida que sus ojos se acostumbraban, los detalles se volvían cada vez más erróneos, inhumanos. La criatura era alta, absurdamente delgada, como si su piel hubiera sido estirada sobre huesos demasiado largos. Su piel era de un negro profundo, casi brillante bajo la tenue luz. Sus brazos eran demasiado largos para un ser humano. Colgaban de un modo antinatural a los lados de su cuerpo. Y lo peor, estaba mirándolos. No se movió, no parpadeó. Solo se quedó allí, inmóvil, con ojos que ardían como brasas en medio de la noche. Los soldados levantaron sus armas al instante, entrenados para reaccionar ante cualquier amenaza. Pero algo los detuvo. El miedo. El técnico, sintiendo la tensión en el aire, dejó de trabajar y miró en la misma dirección. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Un escalofrío le recorrió la espalda
y su cuerpo entero fue dominado por un instinto primitivo: huir. Fue en ese momento que la cosa se movió. No fue un paso normal, no hubo sonido de hojas pisadas. Era como si se deslizara entre las sombras una transición fluida e imposible para cualquier criatura común. Los soldados reaccionaron. Uno gritó que corrieran, mientras otro disparó un tiro de advertencia. Pero la criatura no se inmutó. Solo inclinó la cabeza de lado, como si los estuviera estudiando, y luego desapareció. No corrió, no se escondió. Simplemente se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El técnico terminó su trabajo lo más rápido que pudo, con las manos temblando. Ninguno de los soldados hablaba, pero el miedo estaba grabado en sus rostros. Aquello no era humano. Y lo peor, sabía que ellos estaban allí. Esa noche, mientras regresaban por el mismo camino, la sensación de estar siendo observados no desapareció, pero nadie tuvo el valor de mirar hacia atrás. ¿Qué los persiguió en aquella selva? Los soldados tenían una respuesta: Aswang. Y después de aquel día, el técnico nunca más volvió a ese lugar. La guerra deja cicatrices, pero no todas vienen de balas o explosiones. Algunas quedan marcadas en la mente de los soldados, en los relatos susurrados alrededor del fuego, en los ojos de aquellos que regresaron, pero nunca volvieron a ser los mismos. En el corazón de las selvas filipinas, entre el calor sofocante y la oscuridad impenetrable, algo se esconde. Un depredador que no pertenece a ningún ejército, pero que siempre acecha. Para muchos, el Aswang no es más que un mito, una historia para asustar a los niños. Pero para aquellos que han patrullado la selva en la noche, es tan real como los pasos invisibles sobre las hojas secas. Se dice que el Aswang se alimenta de lo que más aterra al ser humano: la fragilidad de la vida. Acecha los campos de batalla, atraído por el olor de la sangre y la carne caliente. Para los heridos, es el cazador perfecto. Para los muertos, es el verdugo final, dejando solo huesos limpios y leyendas aterradoras. Y lo peor es que no solo busca cadáveres, mujeres embarazadas, enfermos, los más vulnerables. Esas son sus presas favoritas. Incluso hoy, hay zonas en la selva donde los soldados evitan entrar después del anochecer. Hay historias que aún se cuentan, susurradas entre aquellos que sobrevivieron, pero jamás olvidaron. ¿Qué opinas de este video? Déjame tu comentario, dale like para apoyar el canal y nos vemos en el próximo video.